Esta es ya la séptima entrega de Conexionistas y bueno, pues un programa muy especial. ¿Por qué? Porque nos pusimos de preguntones y nos pusimos a preguntar, a hacer una pequeña encuesta, pues qué es lo que está sintiendo la gente que está encerrada, la gente que pues está en cuarentena, está con el famoso quédate en casa. Y bueno, hubo respuestas muy interesantes, respuestas que llaman la atención, pero sobre todo pues, una forma en que muchos de ustedes, escuchas de conexionistas, nos hicieron el favor de dar su punto de vista, pero sobre todo participar con nosotros, ¿no? Edgar. Gracias, Armando. Quiero, pues antes que nada, agradecer a todos los que participaron, amigos inclusive de España, queridos que dijeron, oye, pues le entramos, nos interesa, y en el caso de Estados Unidos inclusive se hizo una versión en inglés, y para interpretar estos datos, pues no quisimos hacerlo así nada más porque sí, sino replicar el espíritu conexionista, y hoy conectamos con Rafael Garza. Rafa Garza, pues es de esas raras personas que le encantan los números, que yo me imagino que cuando era chiquito no conoció ni la alberca ni Acapulco, ni salía a jugar, porque pues él estaba haciendo cuentas y resolviendo ecuaciones. Entonces Rafa es una persona avesada en esto. Ella nos hablará un poco de a lo que se dedica, pero Rafa nos apoyó en esta evaluación de la encuesta, y consultamos esto con un grupo también de amigos que son sensibles al tema y nos dieron algunas observaciones sobre las preguntas que habría que hacer. Entonces ese fue el resultado, y la idea es comentarles desde estos dos ángulos, desde la parte de los fenómenos de los medios de comunicación y desde la parte de las relaciones y cómo estamos conectando. Rafa, ¿cómo estás? Hola Edgar, hola Armando, gracias, bien, muchas gracias. Y sí, gracias por invitarme. Aquí, pues a sus órdenes. Oye, Rafa, de la encuesta, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuántas respuestas obtuvimos? ¿Nos podrías platicar un poco de los resultados? Claro que sí, mira, la encuesta fue una encuesta que llevamos a cabo del 26 al 30 de marzo. La encuesta, como bien mencionas, pues fue vía nuestros contactos en redes sociales. Y bueno, la gente que participó es gente con la que tenemos contacto, ¿no? Que de alguna forma se enteró de esta encuesta. Obtuvimos un poco más de, déjame darte el dato preciso, tuvimos 446 respuestas, ok. Y como bien mencionas, bueno, pues también la encuesta tenía una versión en inglés y la versión en español. Y no sé si quieras que te platique, que ya empiece a platicarles acerca de el contenido de la encuesta y las respuestas que tuvimos. Sí, por Sí, favor. adelante. Ok, bien, entonces la encuesta empieza con una pregunta muy básica, es si te preocupa el coronavirus. Ok, las respuestas que tuvimos es que al 54% de las personas les preocupa algo y creen que sus planes se modificarán para este año, pero nada más. El 40% les preocupa muchísimo y piensa que su vida va a cambiar de manera radical a partir de este momento, ¿no? Y solamente a un 4% le preocupa poco y a un 2% no le preocupa nada. Entonces, básicamente lo que podemos observar es que este es un tema omnipresente y que todo el mundo está involucrado de alguna manera, ¿no? Es muy bajo el porcentaje de personas que no se preocupan. Interesante sobre todo por el hecho de que, pues, si tú sumas lo que son los que les preocupa para este año y que va a cambiar su vida de forma importante, pues es más de la mitad, es prácticamente el 90%, estoy Es el viendo aquí, ¿no? 96, Más del el 90%. 94%. 96, 94%. Es decir, que sí existe y sí hay una auténtica preocupación por parte de toda la gente que nos contestó, ¿no? Así es. Después, la siguiente pregunta que hicimos es ¿cuál es el tema sobre el cual necesitas o buscas tener mayor información, ¿no? Entonces, básicamente es preguntar o es ver qué es lo que le está preocupando a la gente.
Ok. En esta pregunta dejamos que escogieran 3 opciones cada uno, cada persona. Entonces, los porcentajes que voy a mencionar ahorita son la cantidad de gente que contestó o que se interesa sobre un tema, pero al final eso no quiere decir, o al final no van a sumar 100% todas las opciones, sino deberían sumar cerca del 300%. ¿Ok? Pero bien, vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que te interesa o sobre qué tema quieres tener mejor información? ¿Okay? Entonces, el 51% de los encuestados lo que les interesa es saber formas de ayudar a mi familia o a mi comunidad. Okay. Eso es en todas las segmentaciones que hago, tanto la parte en inglés o la parte en español o unidas. Esta es la respuesta que tiene más peso. ¿Okay? Entonces, a todo mundo no todo mundo, a más de la mitad de las personas les interesa saber cuáles son las formas en que puede ayudar. Bien, en segundo lugar, con el 47% tenemos el conocer los tratamientos de atención médica disponible. Ok, entonces este es el segundo tema que le preocupa a la gente, y aquí me llama la atención que yo pensaría que las personas que hablan inglés, que supongo que están en Estados Unidos, como tienen una mayor cultura hacia el tratamiento médico, yo esperaría que no se enteraran o que no quisieran enterarse por internet. Sin embargo, cuando hago la segmentación por idioma, estas dos relaciones permanecen. ¿Okay? Entonces, primero son las formas de ayudar a la familia y después conocer tratamientos médicos disponibles. ¿Okay? Luego, el siguiente tema por el cual se interesan es saber si voy a poder tener todo lo indispensable como alimentos, medicinas durante todo este tiempo. ¿Okay? Y eso es una preocupación que tiene el 30% de los encuestados. Después, el 29% está preocupado por cómo evitar ser infectado. Es un tema también relevante. ¿Okay? Ya con menos relevancia es enterarse de cómo es que otras ciudades o países están manejando la situación, cómo otras ciudades en mi país están manejando la situación, saber qué hacer en mi casa, ese es un 9% de las respuestas, y ya marginalmente tenemos el 6% de las respuestas, que es entender cómo la situación va a afectar mis estudios o mi carrera. Y hay un 4% de respuestas de personas que no les interesa saber nada más. Me llama la atención, y la verdad gratamente, que aunque sea por un margen muy poco, está muy presente es decir, entender cómo esta situación va a afectar o cómo puedo yo, digamos, ayudar a mi comunidad por encima de cómo me afecta, tanto en la parte económica como ver la atención médica disponible, que la gente está dispuesta a ayudar. Y quiero yo aquí ponerles en la mesa que también me parece que esto tiene mucho que ver con el momento en que Conexionistas saca la encuesta. Es decir, Conexionistas lanza esta encuesta en el caso de México, digamos a 2 días quizás de que se anuncia la cuarentena, y en el caso de Estados Unidos ya llevábamos 10 días en el anuncio de cuarentena. Es decir, todavía la costumbre y el proceso de madurez de cómo me estoy sintiendo en esto no está sentado, y quizás esto varíe en la medida que avance el tiempo. Es decir, quizás en un primer momento, cuando esto se anunció, todo el mundo estaba preocupado por el abasto, después la salud, y ahora que viene la segunda oleada, la preocupación económica se empieza a instalar. Tiendo a pensar que el contexto influye en las respuestas, pero de todas maneras me llama poderosamente la atención, y lo platicaremos más adelante, cómo las personas están dispuestas a ayudar porque genuinamente les preocupa la manera de ayudar a la comunidad. Sí, yo también en este punto en particular me gustaría hacer una lectura, y es que
Yo pienso en otras situaciones de emergencia por las que hemos pasado, y es muy claro que, por ejemplo, en los terremotos, casi siempre tienes una muy buena idea de qué hacer. Entonces, en alguna forma te enteras, se necesita agua y vamos a estar recopilando agua en tal lugar. Entonces es muy fácil apuntarte y ayudar, ¿no? En este caso, pues es yo creo que una de las cosas que más ansiedad causan, ¿no? De pronto, bueno, y a mí qué me toca hacer, aparte de encerrarme, ¿en qué puedo ayudar, no? Me parece algo relevante, ¿no? Claro. Sigue la siguiente pregunta sobre quién tiene información más confiable con respecto al coronavirus. Y aquí veo yo cosas muy interesantes, Rafa. ¿Cómo viste toda esta parte de la encuesta? Bueno, también es algo que me interesaba mucho en la segmentación, porque, a ver, la respuesta con más participación, con el 44%, es la información que más me interesa es la información oficial de las autoridades de otro país. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno, ciertamente hay un entorno de desconfianza en el gobierno por la forma en que ha actuado aquí en México, pero yo me esperaba que esta situación cambiara a la hora que yo segmentaba entre las encuestas en español y las encuestas en inglés. Para sorpresa mía, si la parte de inglés nada más tiene un 57% de participación esta pregunta. Sí, entonces no sé si fui claro, pero si en conjunto el 44% de los participantes están interesados en la información oficial de las autoridades de otro país, pero cuando me quedo nada más con la parte de inglés es el 57%. Esto quiere decir, aumenta la preocupación o la necesidad de información de las autoridades de otros países. Ok, entonces este es falta de confianza que tenemos. Sí, claramente, pero esta falta de confianza no es nada más local aquí en México, ¿no? Bien, después lo siguiente más popular con el 32% son revistas especializadas, ya sea revistas en físico o revistas en inglés, ¿no? Claramente esto va en la dirección correcta. Si vas a querer enterarte acerca de un virus, pues no tendrías que estar buscando en la sección de sociales, ¿no? Entonces, ir a revistas especializadas, pues parece que está en la dirección correcta. Después, en tercer lugar, ahora sí tenemos la información oficial de las autoridades de mi país, ¿no? Con un 30%. Bueno, si bien es cierto, hay mayor confianza en la información oficial de las autoridades de otros países, tampoco se desprecia la información oficial. Como sea, la información oficial debe de tener un peso y eso yo lo veo correcto, ¿no? Te puede gustar o no la información oficial, pero oficial quiere decir justo eso, ¿no? Que es una información que tiene un respaldo, ¿no? Después, con el 28% está portales de noticias en internet, y es ahí donde la gente se quiere informar, ¿no? Después, con el 24% tenemos radio y televisión. Luego, con el 19% tenemos periódicos en físico o en internet. Y hasta el 17%, que esto quiere decir la séptima opción, es mi médico personal. Es claro también que todo el mundo también tenemos esta idea de que no podemos saturar a los servicios médicos, y entonces pues, tal vez por eso es que consultar al médico personal sea una opción que es tan relegada, ¿no? Bien, después afortunadamente solamente el 2% quiere enterarse a través de WhatsApp, solamente el 2% a través de Facebook. En Instagram no fue un medio por el cual nadie pusiera nada, ¿no? Esto que acabas de comentar me llamó muchísimo la atención, ¿no? Primero que nada, la caída, porque yo lo que he visto, experiencia personal, obviamente, pues es muy
subjetiva, porque pues, obviamente no representa el sentir general, yo veo mucha gente escuchando audios en WhatsApp, veo gente informándose en Facebook, veo gente viendo videos, incluso por ahí hasta me están sacando de que ya no veas los videos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo es lo que menos confianza le tienen, ¿no? Y yo a esto el argumento que le daría en un momento dado es el aprendizaje que hemos tenido por varios años sobre este tipo de redes sociales, que aunque son un mecanismo, y eso lo vamos a ver en la pregunta siguiente, es el mecanismo ideal para comunicarte con la gente, no es el mecanismo ideal para conocer información, como dice la pregunta, confiable respecto al coronavirus, ¿no? Y aquí también me llama mucho la atención el franco declive de lo que es la televisión, ¿no? Los medios tradicionales, porque los que estudiamos en la prehistoria ciencias de la comunicación, pues todavía les decimos medios tradicionales, bueno, pues más bien los medios antiguos, pero sí. La caída que han tenido ante temas como pues la información oficial y no digamos la cuestión de otras fuentes, ¿no? Fíjate, Armando, Rafa, que hice yo una investigación muy rápida, vamos, si se le puede llamar investigación, estoy exagerando. Me puse a buscar en internet comprar videocámaras, webcams para computadora. No hay. En Amazon uno se mete y todas están agotadas. Me metí a eBay y las cámaras de las sencillas que podrían costar entre $1,000, $40, están al triple del precio. Entonces veo las acciones de Zoom y el número de Zoom de usuarios que reporta. Skype sigue dominando el espacio. Zoom ha crecido de manera importante. Pero acabas de mencionar algo, Armando, que a mí me llama más la atención y creo que podría ser un hilo de conversación posterior. Una cosa es la herramienta que utilizas para conectarte con el otro y otra cosa es el proceso de comunicación que usas, en donde no habrá que confundir. Con esto me conecto y entonces te mando un mensajito de WhatsApp ¿no? Y la otra cosa es cómo establezco y construyo la relación. Yo creo que hay una diferencia importante y sí, en temas de alimentación de información alguien hubiera pensado que es el resurgimiento de la prensa. La verdad es que no, o sea, parece ser que esta sentencia y tú que eres el experto en esto y Rafa que maneja los números, parece ser que pues estamos ahora sí atestiguando que esto es un clavo más al ataúd de los medios tradicionales que no han sido capaces de repuntar y que preferentemente o se van electrónicos y se quedan ahí porque quizás ya no haya manera de recuperar ese espacio que se perdió. Exactamente. Un tema que de veras, como bien lo dice, está para un buen rato de plática, ¿no? Entonces, Rafa, ¿cómo ves? Nos vamos a la última pregunta, ¿no? Una pregunta que también va muy, muy de acuerdo con esta que acabamos de platicar. Bueno, perdón, pero vamos a la penúltima, ¿no? Es que te adelantaste un poco, es ¿qué medios se utilizan con más frecuencia para comunicarse, ¿no? Ok, sí. A lo mejor soy yo muy necio, me regreso a los datos. Yo quiero dar mis numeritos. Entonces, sí. Justo ya lo comentaron, pero quiero hacer la precisión. Entonces, ¿qué medios utilizan con más frecuencia para comunicarte o relacionarte con tus amigos y familiares? Y el 63% de los encuestados utilizan mensaje de texto. Esto es WhatsApp, Messenger, Telegram o cualquier otro, ¿no? Solamente el 25% utiliza videoconferencia, Skype, Zoom, Webex o lo que sea. Y el 11% utiliza la llamada telefónica. Hay un 1% de otros, pero bueno, pues como podemos ver, eso es muy marginal. De nuevo aquí algo interesante. ¿Qué serán? No sé. ¿Qué serán de humo? Los otros señales de humo? No sé, porque señales la llamada de humo, telefónica tambores. Es el más tradicional, ¿no? Y los otros dos, pues son ahora sí que de la nueva ola, ¿no? Entonces creo yo que el otro, pues ya como no sea correo, no veo cuál otro. Exacto, cartas. Exacto, entonces, pero interesante aquí también la decadencia del teléfono, ¿no? Fíjate que precisamente aquí un dato interesante, cuando lo segmento, en Estados Unidos, o los que contestaron en inglés, es el 21% el que utiliza las llamadas telefónicas. Entonces, cambian los porcentajes, no cambia la tendencia, sigue igual,
primero mensaje de texto, después videoconferencia, pero llamada de texto cambia su peso, pasa del 11 al 22%, al 21%, ¿ok? Mientras los otros porcentajes, bueno, se ajustan también un poco a la baja. Pero bueno, en conjunto, aquí los mexicanos, esto de la llamada telefónica, pues no es algo que usemos mucho, ¿no? Y es muy simpático ver cómo el teléfono celular fue el que está acabando con el teléfono, ¿cierto? Buen punto, porque sí, esas llamadas, aquí lo interesante sería saber de esas llamadas cuáles fueron de celular a celular. Yo creo que el 95%, ¿no? Seguramente. Bien, y ahora Pero sí bueno. pasamos a la última pregunta. Bueno, en realidad son 3. Es ¿cómo impactarán las relaciones, cómo impactará este fenómeno las relaciones con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo? Ok, la respuesta o las 3 preguntas tienen las mismas respuestas, pero vamos a verlo por grupos. Entonces, ¿cómo esperan los encuestados que impacte las relaciones con su familia? El 53% piensa que van a mejorar, ¿okay? Que generalmente van a mejorar. Después, el 25% piensa que no va a cambiar nada. El 16% piensa que mejorará momentáneamente y después volverá como ha sido siempre. Y solamente el 5% piensa que van a empeorar. Okay. Si nos vamos a los amigos, aquí la cosa cambia. El 42% piensa que no va a cambiar nada. El 36% piensa que va a mejorar un poco. El 19% piensa que mejorará momentáneamente y después va a ser como había venido siendo. Y el 3% piensa que en algunos casos va a empeorar. Por último, si nos vamos a los compañeros de trabajo, aquí la cosa también cambia radicalmente. Aquí el 51% piensa que no va a cambiar nada. Solamente el 27% piensa que mejorará. El 20% piensa que mejorará momentáneamente y después va a ser igual. Y un 3% de los casos piensa que va a empeorar. Y ahora sí, pues con esto acabamos con encuestas. Son todas las preguntas. Interesante también este tema, ¿no? Cómo cambia la percepción, sobre todo, pues cuando de que hablas de tus compañeros de trabajo a que hablas con la familia, ¿no? Fíjate que en esta parte, justamente en las relaciones y el impacto de las relaciones, algo que he estado notando de varias cosas. Primero, que hay 2 tipos de conversación. O sea, una conversación que se da desde la perspectiva individual, desde lo que yo hago, ¿no? De mí hacia los demás, y la otra de los demás entre los demás, es decir, en un nosotros. Y ahí cuando veo si mejora o no mejora, hay curiosamente en estas conversaciones, y entiendo yo que ahora que todos tenemos no nada que hacer, sino quizás un poco más de tiempo en nuestras manos, se están filtrando reflexiones desde grandes filósofos y pensadores hasta datos y quien sea, en donde dejaron de ocupar ese espacio de exquisitez, en donde es información solamente y empieza a bajar y se empieza a distribuir, y hay una interpretación interesante para explicar esto. Hay quienes dicen, a ver, esto es un estado de excepción, y en los estados de excepción tendemos a hacer cosas extraordinarias, positivas y negativas. Pero la apuesta es que todo va a regresar a la normalidad y algunas cosas pueden cambiar, ¿no? Mi lectura personal es que aquí lo que estamos viendo, y quizás esta encuesta no nos ayuda del todo a explicarla, es que estamos viendo que se ligan 2 estados de ansiedad. El primero era por la salud. Quizás en el momento donde se lanza esta encuesta me preocupa mucho la salud, y empieza a notarse la preocupación por el trabajo que hoy domina la agenda. Entonces todavía no acabábamos de salir de la preocupación por la salud cuando estamos entrando a la preocupación por el empleo. Y entonces en las reflexiones que leo y en las conversaciones que tengo, la narrativa es, el problema aquí es que va a haber una vacuna contra el virus, pero no hay una vacuna contra el desempleo. Y entonces esto vuelve a levantar la ansiedad, y entonces quizás, ¿no?, si tomamos en cuenta el fenómeno económico como centro de la reflexión, esta tendencia nos vuelva a cambiar
porque quizás mi interpretación es que esta relación está en función de lo que siento que puede afectar en temas de salud. Es decir, bueno, sí, estrecho relaciones, genero vínculos, pero regresaré a la normalidad. Pero cuando veamos la parte económica y entender qué tanto puede sesgar, me parece que es una de las preguntas que habría que hacerse. Exacto, y fíjate que me pusiste a pensar mucho en ese tema, porque creo yo que para empezar uno de los grandes problemas es ese temor al futuro, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? A lo mejor en el momento que estás adentro de tu casa te sientes seguro en cuanto a salud, a lo mejor en ese momento dices, bueno, estoy salvando al mundo, como muchos dicen, ¿no? Quédate en tu casa, salva al mundo. Pero, ¿qué va a pasar una vez que salgamos de ese mundo que ya salvamos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando yo, pues, quiera retomar mi vida? O simplemente, no sé, pagar una renta, pagar una tarjeta de crédito, pagar una colegiatura. Esa sensación creo que es ahorita la que está permeando en toda esta situación que estamos viviendo. Pero además no quiero decir la palabra interesante. Lo que llama la atención es que además es un tema a nivel mundial. Es decir, esto no lo estamos pensando aquí en México, aquí en la Colonia del Valle, ni mucho menos. Esto lo estamos pensando prácticamente el 50% de la humanidad, ¿no? Sí, fíjate que ahí, Armando, leí un artículo de un psiquiatra francés que se llama Boris Cyrulnik. Me pareció fenomenal porque él hablaba, bueno, este hombre es el inventor del concepto de resiliencia, que se va a poner muy de moda, si no es que ya está entrando, ¿no? Y tiene varias cosas con las cuales concuerdo y otras con las cuales tengo mis diferencias. La primera es que él habla de un enemigo invisible pero real. Y es que esto que tú hablas de la conexión, del informarme por los medios extranjeros, esto que nos comentaba Rafa, me parece muy interesante. Es decir, la credibilidad está en lo que es capaz de ver fuera de mi alcance, no con mis medios institucionales en el país, porque hay un cuestionamiento a su propia credibilidad. Pero entonces este enemigo que no veo, sé que es real porque tengo datos que me están demostrando que esto ocurre, ¿no? Entonces, de acuerdo con este psiquiatra, y él sentencia, dice, la humanidad se descubre totalmente vulnerable. Y entonces aquí hay estas preguntas de, bueno, por eso actuamos como mecanismos solidarios, por lo que tú dices, ¿no? Es decir, sabemos que nos va a tocar. Pero aquí entra una duda que tengo, porque me parece que esta es una reflexión que está otra vez hecha desde la construcción, desde nuestra clase social, desde nuestra circunstancia, en donde, y aquí es quizás una provocación para Rafa, el dato por sí mismo, sin contexto, no me significa. Uno toma decisiones, no hay una decisión, es mi postulado, que se tome sin información. Y esta información puede ser un rumor, puede ser mi propio feeling, puede ser un dato muy elaborado, puede ser un WhatsApp, pero finalmente mi decisión la tomo en función de información que me llega. Porque hay un fenómeno solidario, y aquí es que esto está apelando a las buenas conciencias y entonces está despertando lo mejor de nosotros, no lo dudo, pero yo creo que toda moneda tiene dos caras. Porque esta es la primera vez que, aunque no conocemos el fenómeno, sabemos que nos va a afectar. ¿Y por qué? ¿Y con qué quiero contrastar esto? Porque si vemos los índices de mortandad que se calculan para esta pandemia, que en el peor de los casos llegarán al 4%, ¿no? Y en el caso de México, cuando vemos las muertes por feminicidio, son mucho mayores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no reaccionamos con la misma forma, con la misma vehemencia, si el dato por sí mismo, o sea, el dato de contagios, el dato al final de cuentas de muertes, es menor? Y aquí la respuesta que yo me doy es porque sabemos que esta vez sí nos va a tocar. Porque el feminicidio no me importa, porque lo veo muy lejos. Porque es más invisible todavía, ¿no? Utilizando el concepto de Boris Cyrulnik. O sea, es más invisible, está mucho más lejano. Entonces mi reacción está porque desde mi posición, mi comodidad se va a quebrar, se va a ver quebrantada, ¿no? Se va a ver afectada porque este enemigo invisible sí me va a afectar ahora sí, ¿no? Y eso me une a lo demás. Entonces, más allá de una comunión en términos reales, biológicos, yo creo que aquí lo que hay es esta sensación de vulnerabilidad en donde me veo en un estado de afectación,
en donde finalmente estoy cayendo en cuenta de que no importa dónde viva, quién sea, en qué código postal me encuentre, cuál ha sido mis estudios, esto me afecta. A diferencia de otros fenómenos sociales preocupantes, ¿no? Como lo decía yo, el feminicidio. Y quizá, y cierro con esto, para mí en esta lectura la primer víctima de todo esto es el movimiento feminista. Porque el movimiento feminista había logrado poner un tema en la agenda, había probado ser parte de esa preocupación colectiva, ¿no? Que hoy se ve desplazado, porque me preocupaba porque lo vi en la calle, y entonces tenemos hijas, y entonces teníamos ese efecto de solidaridad, pero ahora se desdibuja. Y comentando con personas, por ejemplo, en Monterrey, me decían, hubo un fenómeno muy chistoso hace un par de días en donde se declaró una ley seca y nuestros amigos de Monterrey salieron a comprar cervezas de manera importante, así como hubo la compra de papel de baño. Ellos dijeron, a mí la cheve no me la prohíben. Y platicando con yo personas, oye, ¿qué problema le ven? Y entonces me decían algunas amigas, me dice, oye, es que ha aumentado también la violencia intrafamiliar. O sea, el hecho de que estés encerrado en tu casa también te expone más. Y entonces son esta serie de patologías que también están ahí, ¿no? Que parece ser que se nos olvidan, pero como no es el enemigo común, las desatendemos. Entonces este asunto de la solidaridad me parece que hay que darle otra pensada. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que sí, que también es aquí los colaterales, podríamos llamarlos, ¿no? ¿Qué podría ser? Por ahí estaba viendo también un reportaje que en China aumentaron los divorcios por culpa del coronavirus. Me imagino que se dieron cuenta que no podían compartir tantas horas juntos, no sé. Pero vaya, sí está siendo una prueba muy fuerte a la forma en que nosotros nos desenvolvemos a todos los niveles, ¿no? Primero familiar, ¿no? Que vas a estar encerrado con tu pareja, con tus hijos, con gente que es muy cercana a ti tanto tiempo, ¿cómo va a afectar tus relaciones a final de cuentas, ¿no? Más allá de que pienses, sí, pues nos queremos mucho, pero bueno, vive con Andrés un mes y te diré quién es, ¿no? Y por el otro lado, pues hacia afuera, en un momento dado, ¿qué tanto cuando ves que tus hijos están tomando la clase a través de la computadora? Bueno, ¿qué tanto es la universidad? ¿Qué tanto es válido el hecho de que vaya a una universidad, a una cátedra, ¿verdad? Esta cátedra, ¿qué tanto valor tiene si tú la estás viendo y a lo mejor pues piensas que no? Va a alterar esto la forma en que hacemos muchas cosas, ¿no? Simplemente creo yo que a nivel trabajo, a nivel economía, vamos a empezar a ver muchos cambios de gente que pues por esta situación se va a acostumbrar a hacerlo, ¿no? Entonces ya los patrones, ya la gente que maneja grupos de trabajadores, pues a lo mejor va a pensar más en utilizar este sistema. ¿Por qué? Pues porque se van a ahorrar la oficina, se van a ahorrar esto, se van a ahorrar el otro, y sobre todo pues van a incrementar un poco el beneficio de la gente que le evita salir a la calle y demás, ¿no? Estamos ante una puerta, creo yo que estamos ante una puerta, estamos viendo hacia afuera qué es lo que está pasando y queremos explicarnos en los términos que conocemos hoy por hoy, pero no, esos términos ya no son válidos, esos términos ya no valen para pues lo que vaya a ocurrir en mayo, en junio, ¿no? Creo que ahí, en la línea de lo que tocas, hay algo que quiero resaltar, que la significación de la relación. O sea, una cosa es que yo tenga más contacto en WhatsApp, que me informe más o menos, y otra cosa es que mejore la calidad de la relación. Hay Paula Sibila, que es una psicóloga argentina, hace más o menos 12 años, 10 años, tiene un texto fabuloso que recomiendo muchísimo que se llama La intimidad como espectáculo. Y en resumen ella lo que dice es que en este asunto de vendernos a nosotros mismos hemos sido capaces de exponer nuestra intimidad y entonces nos tomamos selfies en el baño, en la cama, en aquello que era íntimo, ahora se convierte en un espectáculo y eso se expone más. Si vemos los Facebook, ¿no? La cantidad de personas que le están demostrando al mundo, y yo no sé si es por un acto solidario o por un acto de aburrimiento, que ya tienen reuniones en Zoom,
¿no? O en Skype. Entonces, la pregunta es, ¿a mí qué demonios me interesa saber que estás haciendo lo que te toca hacer? Es decir, no hay nada de acto heroico, pero hay una especie de fenómeno de promoción personal, ¿no? Quizás un poco coincidiendo con Sibilia, en términos de decir, mira mi intimidad y te la vendo, y lo que estamos vendiendo entonces es nuestro prestigio. Y ahora hay una cantidad de contenido que se empieza a regalar en términos de no tengo nada que hacer, convoco el Zoom, y hay una mecánica que se empieza a generar, que es la que yo destaco, en donde me convoco con mis trabajadores, con mis colaboradores, con mis amigos, y entonces demuestro, le enseño al mundo que yo soy uno más de cientos de personas que están haciendo exactamente lo mismo, y yo ya no sé si como para decir, miren, cumplo con las condiciones, o no sé qué se promueve, y al punto que decías, yo no estoy tan seguro de que la calidad de las conversaciones y la calidad de los contenidos, y sobre todo en los terrenos profesionales, necesariamente mejoren. Yo creo que nos vamos a evitar quizás en algunos casos el costo que implica tener el trabajador o el colaborador, en el caso de las empresas, en el caso de algunas escuelas, ¿no? De algunos colegios, que la educación remota, pero yo no sé si eso va a repercutir en una mejora del desempeño del individuo. Yo creo que está por verse, y yo creo que tiempos como estos son tiempos justamente de hacernos muchas preguntas, porque si lo que hemos puesto en tela de juicio ha sido la forma en la que veníamos funcionando, me parece peligroso caer en aseveraciones de decir, bueno, si lo que no nos funcionaba antes no da respuestas ahora, entonces lo de hoy sí va a dar respuestas. Yo lo veo muy peligroso, Armando. No sé qué pienses, Rafa. Bueno, mira, yo tengo la impresión de que, como ya bien mencionaste, estos son tiempos extraordinarios. Eventualmente va a pasar, eventualmente la situación va a regresar más o menos a la normalidad, pero justamente en eso es en lo que yo quiero hacer énfasis. De nuevo me regreso a los modelos matemáticos. El tiempo de propagación del virus y la forma en que evitemos que se propague implica que si somos muy exitosos al principio y el virus sigue estando activo, sigue estando vivo, por llamarle de alguna forma, si somos muy exitosos rápidamente, muy rápidamente, en el momento en que pensemos que estamos a salvo, nos vamos a poner más vulnerables. Déjenme plantearlo de esta forma. Ya tenemos un horizonte planteado propuesto por la autoridad. La autoridad nos dijo que el 30 de abril empezamos a regresar a la normalidad y vamos a regresar escalonados. Yo no sé cómo vamos a tratar o cómo se va a tratar de implementar ese escalonamiento. Pero si no hay dicho escalonamiento, pues lo que viene es una segunda ola. Porque el virus va a seguir ahí activo, va a seguir estando presente, y nosotros vamos a estar ya sin la correa, ya vamos a estar sin frenos, ya vamos a dejar de estar amarrados. Entonces, a partir del 1 de mayo, todo el mundo sale a la calle, y entonces viene un segundo golpe a la economía y a nuestra forma en la que hemos estado conviviendo, y una segunda cuarentena. Vamos, al final también es algo que va a pasar. No vamos a poder vivir en cuarentena todo el tiempo, y en algún momento vamos a tener que cambiar la forma de percibir las cosas, ¿no? Interesante. Interesante, y sobre todo muy interesante todo lo que acabamos de escuchar en cuanto a pues lo que está pensando, ¿no? Tal vez sea un estudio que no tiene relevancia pues a grandes niveles y todo lo demás, pero pues nos da una pequeña imagen de lo que es lo que piensa la gente, y sobre todo la gente que nos escucha y que nos sigue en redes sociales, ¿no? Pues Edgar, creo yo que ha sido un programa muy muy interesante, y obviamente un programa que podríamos seguir más adelante, pero por lo pronto pues darle las gracias a Rafael, te agradecemos muchísimo todo lo que hiciste por nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Para mí es una experiencia muy grata el poder
aplicar el conocimiento, aplicar un poco de estadística a un tema que es relevante y que, si bien es cierto, como mencionas, no vamos a cambiar el mundo con esta encuesta, pero sí nos puede ayudar a hacer una planeación hacia futuro y a ver cómo vamos a sobrevivir a partir de el futuro cercano, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿alguna red social, algún Twitter, algo que te podamos seguir? Porque tengo entendido que tú publicas por ahí estadísticas y gráficas y todo muy interesante y sobre todo muy padre explicadas, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. En Twitter estoy como @rgca73. En Facebook me pueden encontrar como Rafael Garza Cantú. Y también, bueno, mi sitio, el sitio de mi empresa se llama análisiscientífico.com. Pues Rafa, te agradecemos muchísimo. Yo creo que vamos a ver si nuestros amigos que nos escuchan nos aguantan otra encuesta o si pensamos en una manera de recoger datos y que nos ayudes a interpretarlos. Creo que el hecho de haber este ejercicio un poco distinto, aprovechando las redes para obtener información, nos da una idea quizá más cercana, y yo creo que lo valioso es que nos aleja de nuestra propia opinión, aunque se hayan comprobado algunas hipótesis. Yo encontré gratas sorpresas y este asunto de querer hacer comunidad lo veo muy muy grato. Hay un ejemplo en Zacatecas que está funcionando, de un compañero que lo vamos a tener para que nos cuente su experiencia. Se llama Fuerza Zacatecas y él, a través de hacer comunidad, está logrando cosas interesantes y es justo lo que queremos que pase, porque yo me quedo con una conclusión. Este fenómeno, ya sea de salud o ya sea económico, no lo vamos a solucionar solos. Requerimos de redes de colaboración. Si esa red de colaboración requiere conversación cercana, conversación efectiva, que va a tener que ser con la autoridad, con el banco, con el proveedor, con el cliente, con el vecino, con mi familiar. Pero, y ahí retomo lo que has dicho, Armando, quizás la conclusión de este programa: se van a modificar algunas condiciones, creo yo que muchas otras van a permanecer, y yo creo que es momento de seguirnos preguntando. Es más, déjenme parafrasear, no es preguntar, nos tenemos que cuestionar. Yo creo que todavía falta mucho por ver, y entonces la actitud es una actitud de duda, de ver, todavía hay cosas por resolverse. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues recuerden, conectemos en Twitter. En Twitter estamos como @conexionistasmx. Esa MX del final es muy importante. En Facebook estamos también como en diagonal conexionistasmx. Y búscanos en YouTube. Tenemos un canal que se llama Conexionistas, obviamente. Y también Conexionistas México en YouTube, perdón. Y en Spotify también estamos. Busquen ahí también, pueden escucharnos el podcast sin necesidad de abrir navegadores y demás a través de Spotify. Y en iVoox también nos pueden encontrar como Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas. Esta fue la 7ª edición de Conexionistas. Nos escuchamos pronto.